Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de San Miguelito, Derecho Marítimo, responsabilidad del armador. Integrantes: Anay Zampudi, Anabel Espinosa Cedeño, Alfonso Mosquera Hurtado, Hildaura Toribio, Lorena Gálvez y Rachira Fili. La contaminación del mar es bastante amplio y a su vez conflictivo. Pero en esta parte podemos mencionar que existen áreas como lo es el transporte de mercancías peligrosas, el derrame de hidrocarburos, el control de emisiones, entre otras que convergen al momento de tratar la prevención y reparación por contaminación. Como resultado de ello, se creó lo que fue el Convenio de Bruselas del 18 de septiembre de 1971 para la constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños provocados por el derrame de hidrocarburos. Debido a este desenlace, es por ende que no está sujeta al sistema de limitación de responsabilidad. Compañeros, mis temas a continuación son el salvamento y avería gruesa. El salvamento es el acto emprendido para auxiliar o asistir a un buque, embarcación o artefacto naval para salvaguardar o recuperar cualesquiera otros bienes que se encuentren en peligro en aguas navegables. Este responde a las emergencias en la mar con los objetivos principales de salvaguardar las vidas humanas y bienes y el de proteger el medio ambiente marino, potenciar la seguridad y ayudar el control del tráfico marítimo y la obligación del capitán a prestar socorro siempre y cuando se vea en peligro su nave, la tripulación y sus pasajeros. Este puede abarcar el remolque, la puesta a flote de una embarcación o su reparación. Hoy en día, la protección del medio ambiente costero contra derrames de petróleo y otros contaminantes es de alta prioridad. Ante los servicios de salvamento se prestaban a un barco siniestrado por cualquier barco que pasara por ahí. En la mayoría de los salvamentos los llevan a cabo firmas especializadas en salvamento con personal y equipos dedicados a estos menesteres y además de que se ha convertido en una especial rama del derecho completamente autónomo. Esta se hace particularmente porque forman parte de figuras muy ajenas al resto de las demás ramificaciones del derecho, aún del mismo derecho comercial del cual forma parte importante. La Convención de Bruselas no define la diferencia entre el salvamento o auxilio y solo se limita a señalar que la prestación de un auxilio o salvamento por resultado útil tiene derecho a premio. Y esta remuneración ha sido fijada con anterioridad y será establecida por los árbitros o tribunales ante quienes se somete el caso concreto, quienes tendrán en cuenta las circunstancias de dificultad y peligro que son las que finalmente determinan el monto del premio. Este convenio sobre salvamento adoptado en Bruselas en 1910, que incorporaba el principio de no se paga si no se salva, según el cual el salvador solo le retribuían sus servicios si la operación de salvamento tiene éxito. En el convenio de 1989 se intenta poner remedio a esta situación al ofrecer al salvador una recompensa mayor en la que se tienen en cuenta las pericias y los esfuerzos de para impedir o reducir al mínimo los daños del medio ambiente. La Ley 55, de 6 de agosto de 2008, en el título 3, Riesgos, Daños y Accidentes de Comercio Marítimo, regulado en su capítulo 2, en sus artículos 209 al 220, nos hace referencia al salvamento. La avería gruesa. En este caso de avería gruesa, los daños o gastos ocasionados se distribuyen proporcionalmente entre las partes beneficiadas de esa conducta intencionada, como el dueño del buque, el propietario de las mercancías, el asegurador y el fletador. El gasto o el perjuicio que se produce cuando intencionalmente el capitán del buque arroja toda o parte de su mercancía al mar con el único fin de salvaguardar la aventura marítima. Esto se produce siempre que el buque, su tripulación o la mercancía se encuentren en situación de peligro. Durante los transportes marítimos
Hay situaciones que afectan directamente a la mercancía, en casos extremos de climatología, tormentas, huracanes o incluso hundimientos, donde la mercancía, el buque y su tripulación puedan sufrir un accidente. Para determinar si se trata de una avería gruesa durante un transporte marítimo, se deben evaluar varios puntos como la existencia de una situación de peligro común y que al acto sea razonable, que sea voluntario, la autoría del acto, el sacrificio voluntario, la salvación común y el resultado útil. En la avería ha sido una institución milenaria en el derecho marítimo y ha sido sometida a varias actualizaciones a lo largo de los años, en la que existen convenios internacionales como las reglas de York y Amberes que regulan la avería y establecen cómo se deben distribuir los gastos y daños entre las partes involucradas. Estas normas definen las circunstancias necesarias para que un accidente sea considerado como una avería, teniendo en cuenta ciertos criterios y situaciones específicas. Es importante destacar que un seguro de carga puede proteger el valor de la mercancía frente a los diferentes riesgos de transporte marítimo, incluyendo la declaración de avería, en la que se asegura la carga aseguradora. La aseguradora responde por los daños a terceros. En resumen, la avería es un concepto fundamental en el derecho marítimo que se refiere a un daño o gasto extraordinario causado de manera intencional y razonable para salvaguardar en común los bienes comprometidos durante un viaje y los gastos y daños ocasionados, que se distribuirán proporcionalmente entre las partes beneficiadas de esa conducta intencionada. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. A continuación tocaremos el tema de la regulación internacional del salvamento. El salvamento es otra de las instituciones del derecho marítimo que no se ha escapado de algunas complicaciones que ha surgido a medida que la industria marítima ha ido evolucionando, por lo cual la industria ha tratado o ha hecho un esfuerzo de mitigar estas controversias a través de una regulación uniforme de la materia de salvamento. Por parte de este proceso, ellos en uniformidad se han acogido a dos convenciones bien importantes, que sería la Convención de Bruselas en 1910 y la Convención de Londres en 1989, las cuales estudiaremos en la siguiente diapositiva. A continuación hablaremos de el Convenio de Bruselas de 1910. Este fue un hito fundamental en la unificación de la materia. Esta convención fue basada principalmente en las reglas jurisprudenciales establecidas en aquel entonces en Inglaterra. Esta convención también gozó de una amplia aceptación, por lo cual se considera como los factores más influyentes. Esta convención sufrió también unas modificaciones, el cual fue el protocolo el 27 de mayo de 1967, con la finalidad de incluir lo que eran buques públicos, porque teníamos buques de guerra, buques de carga o buques adscritos al Estado. Lo cual estos buques públicos han sido también un tema controversial, ya que los buques públicos han sido una áplica de cuestiones comunes de régimen de salvamento, lo cual es la retención de la carga para solicitar el pago y la remuneración de estos. El Convenio de Bruselas de 1910 regula las indemnizaciones que corresponde en caso de abordaje entre navíos de mar o navíos de mar y barcos interiores. El convenio también fue aprobado y suscrito en la conferencia diplomática el 27 de septiembre de 1910, el cual entra en vigor el 1 de marzo de 1913. El convenio ha sobrevivido 2 guerras mundiales y sigue vigente hasta el día de hoy. El convenio también se aplica cuando el abordaje se produce entre buques extranjeros de estados que firmaron el convenio, entre los buques español o otro extranjero nacional. El Convenio de Londres de 1989 también es un convenio que surge como un medio para incluir las regulaciones sobre el salvamento, la prevención de desastres ambientales. En el derecho marítimo contemporáneo, el salvamento se ha caracterizado por ser una institución que no solo protege los intereses particulares, también protege los intereses públicos para impulsar la asistencia a buques para evitar accidentes que tengan repercusiones ambientales.
La internalización del salvamento a través de estos citados convenios ha dado lugar en principio, el cual consiste en la obligación que tiene el capitán de proporcionar un auxilio a personas que estén también en peligro de alta mar o desaparecer dentro de este. El principio tiene la fuerza que su incumplimiento acarrea no solo en sanciones administrativas, también en sanciones penales. Los actos de auxilio o salvamento de navíos tienen dos vías, una positiva y una negativa. La positiva es cuando determinadas personas emprenden el objetivo de salvar una nave que ha pedido auxilio, mientras que el negativo es cuando este mismo objetivo no se logra cumplir. En el caso del positivo, tienen derecho al pago de una remuneración, pero este monto varía dependiendo de la capacidad del navío y del valor de los bienes que fueron salvados, mientras que el negativo no tiene derecho a una remuneración. No tienen derecho a remuneración las personas que expresamente tienen prohibido por ley hacerlo. Si ellos hicieran el ejercicio y fuese positivo, igual no tienen derecho a recibir la remuneración porque la ley ya se los prohibía. Igualmente, los remolcadores no reciben ese derecho a menos que ellos contrataran un servicio aparte. El servicio que se contrató aparte sí se le pagaría la remuneración. Se va a dar el caso de naves que son del mismo propietario. En este caso, cito el ejemplo de Juan. Juan tiene 2 embarcaciones que participan en el salvamento de una nave que pidió auxilio. Tiene derecho a que se le pague a cada nave de Juan la remuneración. También van a existir convenios que no son equitativos. Ante esta situación, el juez, al momento de valorar la remuneración, va a modificar estos convenios y los va a ajustar a lo que sea razonable legalmente. La remuneración en cuanto a salvamento de naves está regulada por la ley y la fija el juez. En cuanto al salvamento de personas, la ley prohíbe que se pague remuneración por esta acción. Y la prescripción de reclamo de salvamento prescribe, según la norma, a los 2 años a partir del momento que se dio el salvamento. Todos los capitanes de cualquier embarcación o navío están obligados por ley a prestar auxilio, socorro a cualquier embarcación que lo solicite. Las naves de guerra no están contempladas dentro de la remuneración de esta ley, pero todo lo que son navíos de servicios públicos sí están contemplados por la norma. En la época antigua y medieval, esta institución de avería gruesa ganó aceptación, ya que el viaje marítimo era contemplado como una aventura o empresa común, la cual se basaba en la colaboración y sacrificio para obtener éxitos en la aventura. Sin embargo, con los cambios de la tecnología de propulsión y navegación, a la aparición de navieras, el viaje marítimo pierde esa noción de solidaridad y se va concentrando como una prestación contractual asumida por el armador. El armador, al momento de aceptar la obligación contractual, no solo ha de enfrentar los riesgos, también la responsabilidad de las dificultades que surjan durante el viaje. Esto ha hecho que la institución de la avería gruesa, sea criticada y puesta en cuestión. Una crítica a la avería gruesa surge en el contrato de transporte de mercancías por vías acuáticas. El porteador asume la obligación de transportar las mercancías de un lugar a otro por vía marítima y es uno de los principales actores del comercio marítimo. Muchas gracias.
Muy buenas noches, compañero. Mi nombre es Gildaura y le voy a hablar ahora sobre la regulación de la avería gruesa, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Debemos tener presente que cuando hablamos de avería gruesa, nos hablamos de algún tipo de situaciones que tenga que confrontar el capitán en un momento dado cuando surja, por ejemplo, un cambio climático o cuando digamos que el buque que él está llevando hacia un lugar tenga algún inconveniente por el cual deba deshacerse de la mercancía que está transportando. Entonces, a este tipo de situaciones que surge, ¿verdad? En el trayecto, ya sea por un daño, ya sea por un cambio climático, ¿verdad? A esta situación le llamamos entonces avería gruesa. Pero esta avería gruesa está regulada a nivel nacional en nuestro país y a nivel internacional también tiene una regulación. De ese punto le voy a abarcar porque la verdad es que haciendo un análisis es bastante amplia la regulación internacional, es muchísimamente amplia, pero pues le voy a abarcar lo que más podamos pues tener presente como una base para nuestros estudios. Continuando entonces nuevamente con nuestro tema que corresponde, ¿verdad?, sobre las averías gruesas a nivel internacional. Con el surgimiento del el comercio marítimo contemporáneo, se da la necesidad de unificar estas reglas que tienen que ver con la avería gruesa. Surge, ¿verdad?, porque cada jurisdicción la implementaba a su manera. En 1864, en la ciudad de George, se dan las primeras reglas que tienen que ver sobre la avería gruesa, las cuales fueron modificadas en la ciudad de Amberes en 1877. Inicialmente se le dijo a cada jurisdicción que podía utilizarlo de acuerdo a su derecho positivo, pero los comerciantes lo vieron de una forma tan positiva que decidieron adaptarlos a sus contratos y a sus pólizas. La regla de Amberes está dividida en dos: la parte alfabética, que va desde la A hasta la G, y la parte numérica. La parte alfabética más que todo tiene que ver con el contenido que gira en torno a la definición de las averías. ¿Por qué surge esta avería? O sea, la definición de lo que es la avería. Y la parte numérica tiene que ver con los riesgos marítimos relacionados con las averías. Entonces, pues, como les decía, pues que cada jurisdicción manejaba antes pues las reglas según su forma. Al surgir entonces las reglas de World Amberes, unifican todo y en la actualidad sí hay países que no utilizan las reglas de World y Amberes, pero si en un momento dado se llega a dar un problema o una situación de avería gruesa, ellos, y dentro de alguno de los contratos o alguna de las pólizas incluye las reglas de World, y el país inmediatamente o la jurisdicción inmediatamente se remite a lo que son las reglas de World Amberes, que son a nivel internacional las que se utilizan. Continuando con nuestro tema que habla pues sobre las averías gruesas a nivel internacional, que me refería, ¿verdad?, a las reglas de World y Amberes, y les hablaba sobre las reglas numéricas, pues quise traerles aquí la cantidad, ¿verdad?, de reglas que tienen ellos, y que más que todo, pues las reglas numéricas se enfocan en lo que es la definición de otros daños, ¿verdad? Vemos entonces entre estas, les puedo mencionar algunas, por ejemplo, echar por la borda la carga, esa es una definición de uno de los daños, reparaciones temporales, pérdida de la carga, monto perdido por carga perdida o dañada de sacrificio. Entonces, las reglas numéricas, pues aquí se las traje en esta diapositiva para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, y leer más que todo a qué se refiere con las reglas numéricas y que tienen que ver, ¿verdad?, con otro tipo de situaciones pues que surjan dentro de la embarcación cuando se da un tipo de avería gruesa. Continuando con el tema que nos corresponde, que es la avería gruesa y las reglas internacionales, a nivel internacional, que tienen que ver con las reglas de World y Amberes, que les dije que estaban divididas en dos, vemos entonces, les traje aquí
tres de esas reglas que son alfabéticas. Las reglas de Words y Amberes se dividen, como les dije antes, en alfabéticas y numéricas. Estas alfabéticas, más que todo, se enfocan en lo que es la definición del daño. Aquí solamente les traje de muestra tres de esas reglas, ¿verdad? En donde ellos definen el daño. Miren que uno de la regla número C, por ejemplo, dice que solo se admitirá como avería común aquellas pérdidas, daños o gastos que sean consecuencia directa del acto de avería gruesa. En ningún momento o en ningún caso se admitirá en avería gruesa las pérdidas, daños o gastos ocasionados por daños al medio ambiente a consecuencia del escape o liberación de sustancias contaminantes. Entonces, en cuanto a las reglas de Words y Amberes, ¿verdad? Vemos que la parte alfabética se encarga de lo que es la definición de los riesgos dentro de la avería, entonces la avería gruesa. Bien, como ya vimos en la parte internacional, ¿verdad? Que más que todo se utilizan las reglas de Words y Amberes. En la parte nacional vemos entonces nuestras leyes del comercio marítimo que hablan sobre la avería gruesa, ¿verdad? En nuestra jurisdicción vemos que se trata la avería gruesa común y la avería gruesa en particular. Pero ¿qué es la avería gruesa común? La avería gruesa común más que todo es un daño voluntario que ocurre con la finalidad de salvaguardar el interés común o colectivo. Más que todo abarca lo que es los sacrificios, indemnización por asistencia, los gastos y de arriba forzoso. También tenemos la avería gruesa en particular, que más que todo se da desde el embarque hasta la descarga y está enfocada en el descuido o culpa del capitán en causar pues daño a la mercancía. Esto es en nuestra parte, ¿verdad? Nacional, y vamos a definir algunos artículos que tienen que ver sobre la avería gruesa en nuestra siguiente diapositiva. Ya para terminar, ¿verdad? Vamos entonces a tratar algunos artículos que hablan de la avería gruesa en la ley del comercio marítimo, ya a nivel nacional. Tenemos entonces el artículo 233. El artículo 233 establece que debe existir una consulta. Allí establece que el capitán debe consultar al momento que surja una avería gruesa, debe consultar tanto con el piloto o con cualquier otra entidad que responsable la decisión de que se dé la avería gruesa. Si el piloto en un momento dado toma la decisión de ejecutar la avería gruesa, entonces ya lo haría bajo su responsabilidad. Tenemos el artículo 235 que nos habla, ¿verdad?, del concepto del echazón. Cuando surge la avería gruesa, entonces se da este tipo de concepto, ¿verdad?, que es la echazón, que es la orden de lanzar o de arrojar lo que esté en cubierta. ¿Qué es lo que se debe arrojar que esté en cubierta? Dice aquí que deben ser los artículos, los pesados, los de menos utilidad o valor. Pero también la echazón habla los que están bajo cubierta. Los que están bajo cubierta deben ser los más pesados y los de menos valor y hasta el número de objetos que en un momento dado se salvaguarde en la aventura marítima. Tenemos también el artículo 237 que trata sobre las pérdidas bajo avería gruesa. El descargue de la mercancía que se da en lanchas cuando surja, ¿verdad?, una situación de una tempestad y que se dé en un puerto. También tenemos el artículo 234. El artículo 234 para mí es uno de los más fundamentales porque, según lo que pues analicé, habla sobre el libro de navegación. Es importante que cuando se da un hecho de avería gruesa, eso no quede simplemente de boca o de un decir. Miren pues que esto está reglamentado y que establece que el capitán debe escribir todo lo que sucedió al momento que surja la avería gruesa. Incluso debe de reportarlo al primer puerto al que él llegue. Con ese reporte debe haber una juramentación y también debe estar firmado. También tenemos el artículo 221 del régimen legal aplicable, que habla sobre
la avería gruesa común y la avería gruesa particular. Establece que la avería gruesa común es para los países de matrícula de nave y la avería gruesa particular está regida por el contrato de fletamiento. Espero pues que lo que nosotros le hemos traído le pueda servir a ustedes para futuras, ¿verdad? Como una base para nuestro estudio. De esta manera pues les agradezco y aquí estamos para cualquier pregunta. Muchas gracias a todos por su atención en esta presentación.